hermanos. Vamos a orar poniendo todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora por la multitud de tus misericordias, por tu bondad y tu gracia sobre nuestra vida, Señor, porque eres tú ciertamente el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos guarda. Y ciertamente, Señor, tú nos has convocado en este tu día para que como pueblo tuyo te adoremos y entreguemos nuestras almas a ti, Señor Jesucristo, fuente bendita de la vida eterna. Ayúdanos a perseverar cada día en ti con valor, con arrojo, con coraje verdadero, Señor, dado por tu Espíritu Santo, para perseverar en la vida cristiana. Te pedimos que a través de tu palabra nuestras almas sean exhortadas, pero también edificadas y consoladas para la alabanza de la gloria de tu gracia en Jesucristo nuestro Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia, el entendimiento, pero también la humildad y la sencillez, para que todo lo que hagamos o digamos sea para la gloria y alabanza de tu nombre. En Jesucristo nuestro Señor hemos orado. Amén. Seguimos con nuestra serie de la carta a los Hebreos. Ya vamos cerrando la sección de la superioridad de la fe. Y quiero introducir el tema de hoy hablando un poco sobre los deportes. No siempre los deportes han sido lo que son hoy en día, aunque las motivaciones no han cambiado mucho. En el mundo antiguo, sobre todo en lo que se conoce como las civilizaciones clásicas, es decir, Grecia y Roma, había una gran cantidad de deportes, entre comillas, que eran realmente muy crueles. Y podríamos hablar, por ejemplo, de los gladiadores. Es cierto que los que participaban en ese tipo de competencias no es que lo hicieran por amor al deporte en sí mismo, pues la mayoría eran esclavos, quienes básicamente luchaban por varias cosas, por ejemplo, sobrevivir. Era la primera de ellas. Si salían a luchar, únicamente podía salir con vida uno de los que luchaba, cuando era uno contra uno. Pero no era la única motivación. Digamos que en el corazón de muchos, y es lo que vemos en algunos escritos históricos, de muchos de esos gladiadores, estaba el profundo deseo por ser el mejor, por figurar en la historia, mientras que otros lo hacían por el honor, y mientras que las almas de algunos más eran seducidas para que lucharan por el honor de una casa en especial o de un grupo de gladiadores en especial. Cuando nosotros comparamos eso con los deportes de hoy en día, nos damos cuenta que los hombres que participan en los deportes de hoy en día tienen motivaciones muy parecidas, porque el corazón de los hombres no ha cambiado. Muchos luchan, sí, por el dinero decididamente, y podemos poner uno de los casos que mejor conocemos la mayoría de nosotros, el fútbol. Muchos luchan por tener un mejor contrato, pero otros luchan por tener un renglón, una línea en la historia. Algunos dirán que quieren ser el mejor jugador de un campeonato o el goleador de un campeonato, mientras que otros dirán, yo quiero ser el que más penas les atajó en el campeonato, o yo soy el mejor asistidor del campeonato. En fin, siempre hay una motivación que no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Ahora bien, el creyente como tal tiene unas motivaciones para luchar en medio de la carrera de la fe que son muy distintas. Seguramente el escritor de Hebreos, casi digo el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, sea Pablo o sea otro hermano, tenía en mente algo de estos deportes que había en la antigüedad, los Juegos Olímpicos, y escribe las líneas que voy a leer a continuación y que se encuentran en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículos 1 y 2.
dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto es bien significativo e importante porque, como lo he venido diciendo en todo el tema de la superioridad de la fe, el capítulo 11, versículo 40, no termina la idea ni agota la idea de la superioridad de la fe, sino que toda la sección es cerrada en 12:2, es decir, puesto los ojos en Jesús. Pero al inicio de estos dos versículos que acabo de leer, la expresión por tanto está conectando todo lo que hemos visto hasta ahora con lo que sigue. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto lo que podríamos llamar la formulación doctrinal de lo que significa la fe. Ahora, eso no es estricto. Dios nos presenta en todo el capítulo 11 a través de ejemplos muy puntuales lo que significa la fe salvadora, pero también nos muestra la acción salvadora de Él, de su poder, a través de la vida de hombres que se entregan por la fe, por su confianza en Dios, a seguir la carrera. Y entendiendo eso, digamos que vienen ahora los aspectos prácticos y que también se relacionan con lo que debemos sentir. Es decir, en palabras técnicas sería algo así como la ortodoxia, es decir, la sana doctrina, la ortopraxis, cómo debemos actuar, y la ortopatía, cómo debemos vivir. Todo eso está aquí pegado en un solo texto y es realmente impresionante cómo el Señor nos presenta esta realidad. La figura que tiene el autor de Hebreos es una especie de estadio, las graderías llenas y nosotros corriendo una carrera frente a muchos testigos. Ahora, no es que sean los espíritus de los santos que están mirándonos, no, es una metáfora que se utiliza. Y si usted se da cuenta, en el texto que acabamos de leer hay tres aspectos relevantes sobre la carrera de la fe. El primero de ellos, cuya base es el versículo 1, es la carrera de fe y lo que tiene que ver con el llamado a asumir la carrera de la fe. Posteriormente, la misma base, el versículo 1, es un llamado divino a realizarla. El segundo punto, la carrera de fe. La carrera de la fe tiene que ver con la forma como asumimos la carrera. Y el tercero, cuya base es el versículo 2, tiene que ver con la carrera de la fe y su meta gloriosa. Iniciemos entonces hablando sobre el llamado divino a realizar la carrera de la fe. Y el versículo es el primero, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. John MacArthur dice en uno de sus comentarios que la carrera de la fe, al contrario de lo que nosotros pensamos, no inicia cuando en algún momento de la salvación, sino al momento mismo en que somos salvados. Apenas estamos iniciando allí. A veces pensamos que la carrera de la fe termina en la salvación. No, inicia en la salvación. Es decir, que si alguien no conoce a Cristo, ni siquiera está corriendo. Está sentado a la vera del camino, viendo a los demás pasar, pero él no ha iniciado la carrera. Pero aquí se llama a los creyentes y se les dice, por tanto, y el escritor se pone como parte de los creyentes, dice, nosotros también, ¿qué? Teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, corramos con paciencia. Hemos sido llamados por Dios para correr con paciencia la dura carrera de la fe. Es el camino más duro, más exigente, más fuerte que nosotros podemos tener, pero es el camino que vale la pena.
porque es el camino de ascenso hacia la gloria en Jesucristo. Ahora bien, nosotros, dice el texto, que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos, y la expresión en griego es bien llamativa, porque habla de una nube densa, es como si hubiese tanta gente, una gran multitud de personas que no dejan que el sol se vea. Es una figura, imagínese usted un estadio lleno, un estadio atiborrado en donde ni siquiera las escaleras son visibles para la persona que desde afuera mira. No sé si usted habrá tenido la oportunidad, seguramente muchos sí, de haber estado en un juego en vivo de mucha importancia considerado por el mundo. Aún las escaleras de acceso son ocupadas por las personas que se sientan allí, y el calor es impresionante porque la cercanía de unos con otros no deja realmente que el clima sea nada agradable, y todo el mundo apoya y vitorea al equipo al cual quieren, el cual quieren que gane. El apóstol Pablo está diciendo, miren, hay una enorme nube de testigos, es decir, ya ellos pasaron por eso, ya ellos corrieron la carrera de la fe, y ahora nuestro llamado es a que nosotros también la corramos. Pero me llama la atención en la expresión testigo, que es martirion, que tiene que ver con mártires, que cuando uno se pregunta qué tipo de testimonio damos, o a qué se refiere con ese testimonio que debemos dar, la pregunta que nos hacemos es ¿dónde debemos dar el testimonio? Y creo que hay tres esferas básicas en las cuales nosotros, en medio de la carrera de la fe, estamos llamados a dar testimonio. El primer testimonio claramente lo damos ante el Señor en orden de importancia. Ya en el capítulo 11 de Hebreos, nosotros habíamos visto que en el versículo 4, 11:4, que nos dice la Escritura que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Ante quién alcanzó Abel el testimonio? Ciertamente era un testimonio ante el Señor. Y nuestro primer testimonio, el testimonio de devoción que nosotros como redimidos damos, es un testimonio ante Dios de que realmente estamos corriendo la carrera, de que estamos viviendo la vida cristiana. Hay un ejemplo maravilloso de ese testimonio de devoción, nuevamente dado por Edmund Clooney en el libro El Misterio Revelado, que es realmente es un hermoso libro. Y él habla sobre la historia de Jacob. Dice que Jacob, yendo hacia la casa de Labán, cuando tendría el encuentro con la que posteriormente sería una de sus esposas, dice que Jacob tomó una piedra y empezó a soñar. Y aquel sueño fue particularmente significativo para su vida, porque él veía una escalera que bajaba del cielo hacia la tierra, y ángeles que bajaban y subían. Y su corazón se aterrorizó de una manera reverente, diciendo, wow, esto no es otra cosa sino casa de Dios, puerta del cielo. Y le llamó a aquel lugar Betel, y después hizo una acción, o realizó una acción que mostraba su devoción. Tomó una piedra, una roca, y la ungió con aceite, mostrando su devoción a Dios, dando testimonio de que realmente Dios estaba con él. Ahora bien, ese es el primer testimonio, pero hay una segunda dimensión del testimonio que obviamente la damos ante la iglesia, ante los creyentes. Y me llama la atención todo el ejemplo del capítulo 11, porque todos estos hombres son usados como ejemplos por el autor para mostrarnos, para animarnos que realmente vale la pena correr la carrera. Y vale la pena a pesar de que en medio del mundo estos hombres dice la Escritura que no recibieron lo prometido, sino que estaban esperando algo mejor.
Y nosotros como creyentes estamos llamados a dar un testimonio poderoso de fe ante la iglesia, ante los hermanos. Que los hermanos sean animados por medio de nuestras acciones. Que los hermanos sean también desafiados a vivir para Dios por medio de nuestras acciones. ¿A través de qué acciones? Acciones piadosas. Por ejemplo, perdonar es una acción muy valiente, muy fuerte, maravillosa. Y estamos llamados a eso. Pero estamos llamados también a resistir, a hablar acerca de la fe en todo tiempo. Ese es el testimonio que damos frente a la iglesia. Pero hay una tercera dimensión del testimonio y es el testimonio que nosotros damos ante el mundo. Y estamos llamados a dar un testimonio ante un mundo incrédulo. Y nuevamente volvamos al escenario del estadio, del Coliseo. Usted sabe, sentados en las gradas imaginarias de este Coliseo, cuánta gente está pendiente de usted y haciendo fuerza para que usted pierda. El mundo no es el que lo vitorea a usted. El mundo no le dirá, tomando el nombre que usa Bunyan en el Progreso del Peregrino, arriba cristiano, no es el del Madrid, arriba cristiano. No le está diciendo eso. El mundo le estará diciendo, pierde, apártate del Señor, sufre, sé derrotado, y eso lo podemos ver claramente en la vida de Cristo, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo, ¿qué le decía? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate. Y todos se burlaban. Entonces, tenemos una triple dimensión de testimonio y nosotros como creyentes tenemos que llevar ese testimonio en todo tiempo porque tenemos una densa nube de testigos. Pero ahora bien, hay un segundo aspecto que necesitamos considerar sobre la carrera de la fe y es la manera de asumirla, la forma de asumir esta carrera. Y me llama la atención que hay tres cosas que se nos dice en el versículo 1. Despojarse de todo peso, despojarse del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que vemos es esto de despojarse de todo peso, no es lo mismo que despojarse del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque la construcción gramatical es bastante clara, dice, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el contexto de aquí es bastante significativo, mis hermanos, porque todo peso parece estar en contravía de lo que es la verdadera fe. Es decir, que todo este peso del cual habla la Escritura parece ser la duda, la incredulidad, la falta de fe y muchas cosas que, si bien no son pecado en el momento, podrían convertirse en pecado posteriormente. Y vuelvo a la figura que utiliza el autor de la carta a los Hebreos, porque cuando dice despojados de todo peso, inmediatamente está pensando en los corredores que corrían en los Juegos Olímpicos, no en los modernos Juegos Olímpicos, sino en los Juegos Olímpicos que se celebraban en Atenas. Recuerden que en las civilizaciones antiguas había dos tipos de juegos principales, que eran los olímpicos en Atenas y los que se celebraban en la península de Corinto. Eran dos juegos y competían en importancia, pero los que prevalecieron en la historia, digamos que fueron los Juegos Olímpicos. Allí había unos atletas que participaban y que corrían casi desnudos para evitar el peso. La figura es bien interesante porque habla de una especie de vestidos que se debían quitar, unos vestidos que probablemente tenían flecos, o eran túnicas muy amplias que no permitían la movilidad. Y en casi ningún deporte, creo que excepto en las artes marciales, uno está envuelto en medio de un kimono o cosas que pesan, pero por lo general las carreras se hacen con muy poco peso. Es más, la palabra que se utiliza en griego aquí para peso se traduce como impedimenta, creo que es oncos, de donde viene tumor. Es una protuberancia en el cuerpo
que quita la movilidad de alguna manera. Y lo que está diciendo es que nos toca despojarnos de todas aquellas cosas que estorban. Yo no sé si usted ha intentado trotar alguna vez con jeans, botas, suéter, chaqueta, bufanda y demás. Cuando uno viaja a Bogotá o a alguna parte fría, eso es común, para que no lo deje el autobús o donde uno quiera que esté, tienes que salir, pero de seguro se va a dar cuenta lo incómodo que es tratar de correr vestido de esa manera. Pero cuando uno trota en las mañanas, por ejemplo, busca unos zapatos livianos y una ropa que lo ayude, ¿verdad? A mí me llamaba la atención hace tiempo que veía cómo corrían los maratonistas keniatas. Estos hombres entrenan en la capital de Kenia a más de 2.000 metros de altura. Creo que es una altura parecida a Bogotá, 2.500, 2.600 metros. Y estos hombres hacen varias veces al mes 42 kilómetros, 195 metros, que es la distancia del maratón. 42 kilómetros, 195 metros. Resulta que estos hombres llaman la atención por su formación atlética. Son puro músculo, realmente, pero son muy delgados para no mover sobrepeso. Son muy delgados. Su alimentación es una alimentación rígida, fuerte, particular, y me llama la atención que a ese lugar van a entrenar hombres de otras latitudes para tratar de ganar velocidad en medio de la carrera. Es decir, lo que ellos intentan es tener el mismo ritmo de carrera de los atletas de Kenia. Al finalizar el entrenamiento, estos hombres sorprenden, muchas veces marcan fácilmente 2:10, 2:08, que es un tiempo terriblemente bajo, porque están haciendo kilómetros de 3 minutos o menos. Y eso es realmente impresionante, porque todo lo que ellos hacen para tratar de correr una carrera mundana, una carrera, su vida es esa carrera, su dedicación es esa carrera. Y cuando en la Escritura se nos habla de despojarnos de todo peso, me imagino que únicamente no se refiere a las vestiduras y a todo eso, sino a todo lo que nos sobra realmente. Realmente dudamos muchas veces del amor de Dios, del favor de Dios, de la obra salvadora de Dios en nuestras vidas, y esas dudas hacen que nos enredemos en el mundo. Pero también nos ordena la palabra de Dios que nos despojemos del pecado que nos asedia. Y es una figura, pero bien gráfica, porque nos muestra al pecado como un león que está afuera. Sobre esto hay varias discusiones, si el pecado está afuera, si el pecado está adentro. Obviamente el pecado está en nuestra propia vida, hay un remanente de pecado en nosotros. Y creo que como lo explica bien Santiago, hay una combinación de factores. Primero, nuestra propia concupiscencia. Nuestra concupiscencia se muestra, nuestra concupiscencia seducida por el mundo es seducida por Satanás, y el resultado que se puede producir es terrible, y por esa razón el Señor nos dice: despójate o despojémonos de todo el pecado. Imagínense esto, uno en una carrera, los que alguna vez han corrido, uno no va en medio de la carrera saludando a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿qué has hecho? Y todo el mundo pasando alrededor de uno. No, vamos concentrados totalmente en lo que vamos haciendo. Esta es mi carrera y debo llegar y debo bajar el tiempo y debo hacer mejores cosas. La carrera de la fe es igual. No podemos distraernos en nuestras dudas, en nuestros temores, en la incredulidad, pero mucho menos distraernos en nuestros propios pecados y en nuestras tendencias pecaminosas y concupiscentes que nos tratan de llevar hacia el mal. No, mis amados hermanos, hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, pero no se queda allí. Hay otra orden para asumir esta carrera de la fe de una manera gloriosa, y es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra allí no es simplemente paciencia
Y para nosotros en Occidente la paciencia es algo así como una virtud pasiva, donde nos sentamos a esperar que todo pase, pero la Escritura no habla de paciencia en esa manera. En la Biblia, la paciencia es algo activo y tiene que ver con la perseverancia. Nosotros estamos llamados a correr con perseverancia. Y vuelvo a los deportes. Uno de los deportes que más me gusta es el ciclismo. Jamás he tomado una bicicleta para competir, pero vaya si me gusta verlo. Y me parece que estos hombres están hechos de otro material, definitivamente. Andar 200 y tantos kilómetros, subir, bajar, enfrentarse a la lluvia, a la nieve, al calor, a las caídas, es algo realmente valioso dentro de lo que humanamente vemos como deportes. Pero lo que me llama la atención de estos hombres, y para poder presentar un ejemplo de lo que significa correr con paciencia, es que cuando hay una subida, un ascenso, y empiezan los escaladores a atacarse, y de pronto uno de los escaladores, de los ciclistas, se empieza a quedar, él no se baja de la bicicleta, sino que lo que hace es entrar en su ritmo. ¿Qué significa entrar en su ritmo? Para los que saben de deportes, o lo que explican lo que saben de deportes, es entrar en el ritmo máximo en que puede pedalear para no perder tanto tiempo en la carrera. Entrar en el ritmo máximo que se puede pedalear sin acabarse, sin fundirse, para seguir y poder terminar la carrera sin perder tanto tiempo. A eso se refiere. Y esa es la imagen que venía a mi mente cuando leía esta parte que dice, corramos con paciencia. Mis amados hermanos, hay un error común que nos ocurre cuando asumimos la carrera de la fe, y es que creer que todos tenemos el mismo ritmo en la carrera de la fe, y no es cierto. Hay hermanos que por su llamado van a ir más adelante que nosotros. Sí, Dios ha dado mejores dones a unos que a otros. Y seguramente hay muchos hermanos con mejores dones que claramente se van a ver más piadosos, más hermosos delante del Señor. Y ellos van a correr a un ritmo muy fuerte. Tienen una piedad maravillosa, viven su vida de una manera hermosa delante del Señor. Y cuando muchas veces nosotros queremos correr a este ritmo, nos fundimos y nos olvidamos que no estamos compitiendo contra el hermano, sino que la carrera que tenemos por delante es mirando a Cristo, y seguramente Cristo nos ha llamado a que asumamos nuestra propia carrera. ¿Pero cuál propia carrera? La carrera de la fe mirando a Cristo. Esa es la carrera a la que el Señor nos ha llamado. Es decir, de esa manera asumimos la carrera. Pero hay un tercer punto, y es la carrera de la fe y la meta gloriosa. Es decir, hacia dónde vamos. Y en el versículo 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, nuestra meta, mis amados hermanos, como creyentes, decíamos que no es la salvación, ¿verdad? La salvación es el punto de partida. Y si la salvación no es la meta, ¿cuál es la meta entonces? ¿Las glorias, las riquezas de los cielos? ¿Esa es nuestra meta? No, tampoco es nuestra meta. La meta está descrita aquí mismo. Jesús es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. Nuestro galardón es Dios mismo, y todo creyente tiene que saber esto. No se puede conformar con menos. Todo creyente solo puede estar completamente satisfecho cuando esté en Cristo, glorificado en Cristo, viviendo con Cristo, disfrutando de Cristo. Esa es nuestra meta, la meta del supremo llamamiento. La meta es Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Es exactamente lo que dice la Escritura. Y qué bueno que el autor utiliza la palabra Jesús, porque cuando hablamos de Jesús
recordamos, entre otras cosas, que Jesús es el nombre que nuestro Señor recibió después de la encarnación, justo después. Es decir, que cuando hablamos de Jesús, hay una referencia directa a toda la obra de Él en la tierra, desde el nacimiento en el pesebre, pasando por su vida de humillación, yendo a la cruz, muriendo en la cruz, siendo sepultado y hasta su asunción en los cielos, a los cielos. Nosotros vemos a la persona de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Hay una nube de testigos, sí, es una nube importante, sí, pero ¿en qué imitamos a esa nube de testigos? En su imitación de Cristo. En eso los imitamos. No es imitar la fe de un hombre en particular, de Abraham, de Isaac, de Jacob o de los profetas. No, es imitar a Jesús, seguir a Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Bien, aquí hay una expresión maravillosa que nos muestra lo complejo y completo de la obra de Cristo. Nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ya antes en Hebreos habíamos hablado que Jesús es el autor de la salvación y por lo tanto es superior a ella. Pero aquí nos dice que es el autor de la fe, es decir, su hacedor, el que nos dio la fe para poder seguir. Es el autor de la fe, pero también el consumador. Es decir, en Cristo empieza la fe y con la obra de Cristo termina la fe. Y algún día la fe no será más, porque tendremos a Cristo cara a cara y podremos disfrutar de Él para siempre. Y diremos, la fe ha sido maravilloso, un gran don que nos permitió tomar la gracia que Dios nos dio para salvarnos, pero en gloria, oh gloriosa fe, no te necesitamos. En gloria, mientras estemos aquí, siempre necesitaremos esa maravillosa fe. Entonces el Señor se muestra como el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto es lo que nosotros podríamos llamar el perfecto balance entre la teología de la cruz y la teología de la gloria. Para los que tal vez no conocen el tema, la teología de la cruz es esa teología que nos habla de los dos aspectos de la cruz: el sufrimiento, la humillación, la tristeza, el menosprecio, todo lo que nuestro Señor sufrió. Pero por otra parte, el aspecto positivo de la cruz está la expiación, la salvación de pecados, el perdón de nuestros pecados, la redención y todos esos aspectos que están amarrados a la cruz. Esa es la teología de la cruz, de la humillación y del dolor. Pero por otra parte está la teología de la gloria, y es que allí en la cruz Cristo venció a Satanás y ascendiendo a los cielos llevó una iglesia que le diera gloria, honra y alabanza. Hay un equilibrio perfecto entre la cruz y la gloria. Y nos llama la atención que el texto dice que el Señor menospreció el oprobio. Imagine esta escena. El Dios Todopoderoso, el dueño de todas las cosas, el eterno Dios, que no necesitaba de absolutamente nada, viendo la condición, viendo desde la eternidad, la condición caída, miserable de nosotros como seres humanos, decidió desde antes de la fundación del mundo hacerse hombre para darnos la vida eterna, para morir en la cruz. No es que fue un accidente que Él bajó y después se tropezó con la cruz, no. Alguien decía que desde el pesebre la sombra que proyectaba el niño era la cruz. No había otra, la cruz. ¿Y por qué sufrir la cruz? Y son esas preguntas que nosotros empezamos cuando meditamos en la palabra a formularnos. ¿Por qué la cruz? Dios es Dios, por lo tanto no puede tener más gloria de la que ya tiene, ¿verdad?
No puede tener más gloria porque no sería Dios. Dios no puede ser más sabio ni puede aprender algo. Y entonces, ¿por qué sufrir y padecer el dolor de la cruz? ¿Cuál sería la razón? Él no necesitaba salvarnos. Si nos hubiera tomado a toda la humanidad caída y nos hubiera echado al infierno por los siglos de los siglos, no había ninguna maldad en él. Era justo. Y lo peor de todo este asunto es que para salvar a ese pueblo caído, él tenía que sufrir particularmente el infierno de cada uno de nosotros, lo que debíamos sufrir. Era una situación demasiado terrible para pedirle al Dios Todopoderoso que hiciera eso por nosotros, y nosotros ni siquiera sin merecerlo. Y peor aún, ni siquiera lo pedimos. Ni siquiera éramos capaces de rogar por la salvación de nuestras almas. Era el peor escenario que nos pudiéramos imaginar jamás. Pero dice el texto que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo así que el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? Mis amados hermanos, nos hizo, él nos formó. Nos formó para su gloria. Y a esa iglesia caída, mis amados hermanos, estando en la peor de las condiciones, nos dice la Biblia que el Señor nos amó. No había nada que agregarle a Él, no se le puede agregar nada. Y no obstante, nos amó. Nos amó. Y eso no deja de ponernos a pensar cómo es posible que Dios nos haya amado y demostrarlo en la cruz, en ese tremendo sufrimiento que es distinto al sufrimiento en la cruz de los demás hombres, de los demás que sufrieron en la cruz. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso tomara realmente la forma de un hombre y sufriera por nosotros de esa manera tan terrible por el gozo puesto delante de él? ¿Dios podía ser más gozoso de lo que es? No, no podía ser más gozoso porque era perfectamente gozoso en su Trinidad. El Padre se deleita en el Hijo en el Padre y el Hijo se deleitan en el Espíritu y el Espíritu se deleita en el Padre y el Hijo. Hay una perfecta unidad. ¿Pero qué hizo el Señor? El Dios Todopoderoso murió en la cruz y tomó a esa iglesia que no merecía nada, a usted y a mí. Y Él miró nuestro gozo. Miró el gozo de la salvación anticipadamente en esa gran multitud, en esa iglesia. Esa iglesia que estaba perdida, ese pueblo que estaba sin esperanza, fue tomado por Dios, rescatado en la cruz, y ahora el Señor se deleita en Él mismo por el gozo que su pueblo le da. El gozo que nosotros vivimos y el gozo indecible que viviremos durante toda la eternidad fue anticipado por el Señor y dio el nombre de cada uno de nosotros, las personas de cada uno de nosotros, y quiso gozarse con nosotros. Quiso compartir el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros hoy, aun cuando no hemos sido glorificados, podemos experimentar el poder del gozo en Jesucristo. El poder del gozo que le costó al Señor dárnoslo.
¿Y por qué nos gozamos? Porque sabemos que no estamos condenados, que no estamos eternamente separados de Dios, sino que la máxima esperanza de nuestra vida, que es un día encontrarnos con Él y gozarnos para siempre en Él, es lo que vamos a disfrutar. Ahora imagínense esto, mis amados hermanos, piénsenlo por un momento. El gozo que tenemos en Cristo y que tendremos en Cristo durante la eternidad será un gozo creciente. Un gozo creciente para nosotros. Lo contento, feliz, dichoso que usted esté en el cielo el primer día que viva allá, o el primer día que usted viva en la presencia del Señor, se irá incrementando en la medida que usted conozca al Señor, en la medida que lo siga conociendo. Y por los siglos de los siglos, usted irá gozando más y más y más en el Señor. Y no sé si en la eternidad se escriban libros, no lo sé, pero lo que sé es que habrá más que una historia por contar acerca de nuestro continuo gozo en Jesucristo. Ni usted ni yo nos podemos hoy imaginar cuán glorioso será nuestra eternidad en Cristo Jesús. Pero para eso, mis amados hermanos, tenemos que correr la carrera de la fe, seguir corriendo. En nuestro sermón dominical de hoy, la carrera de la fe, vimos 3 aspectos que tienen que ver con esa carrera. Y el primero de esos gloriosos aspectos es justamente el llamado a correr la carrera de la fe. Posteriormente, la forma de asumir la carrera de la fe, y terminamos con la meta gloriosa de la fe. Para los creyentes, hermanos, nosotros tenemos el mejor de los estímulos, la mayor de las motivaciones para correr esta gloriosa carrera de la fe. Jesucristo. Cristo es nuestra gloriosa meta y hacia Él corremos. Él es el que está enfrente en el camino, dándonos la fuerza y el valor, diciendo: no te detengas, corre hacia mí. Estamos llamados a correr hacia los pies de Cristo y postrarnos ante Él. Pero hay un segundo llamado, y es para los que no son creyentes, los que estén aquí o los que nos vean a través del video. Y es que, amigo, si tú no estás en Cristo, ni siquiera has empezado a correr. El final de la carrera no es la salvación. Ahí es donde empieza la carrera. Sin Cristo, tu vida no tiene sentido y estará llena de continuas derrotas por el pecado en tu vida. Ven a los pies de Cristo, empieza a correr la carrera de la fe, para que al final de esa carrera puedas ver la gozosa gloria de Dios en tu vida eternamente. Amén. Señor, te damos las gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Te damos las gracias porque eres tú quien nos da la fuerza para correr esta preciosa carrera de la fe, Señor. Ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a seguir adelante, Señor, a tener nuestros ojos puestos en ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Tengamos un momento de silencio para reflexionar sobre la palabra y luego cantamos el himno 440, Pon tus ojos en Cristo.